La energía eléctrica es tan necesaria que no nos podemos imaginar la vida sin ella. ¿De dónde proviene esta energía? Las centrales eléctricas son encargadas de generarlas. Hay distintos tipos de centrales dependiendo del tipo de fuente de energía que utilicen. Las térmicas usan combustibles fósiles, las renovables como el sol, el viento, el agua, y las nucleares que usan uranio. Actualmente gran parte de la energía consumida proviene de las centrales nucleares. ¿Cómo funcionan estas centrales? Las centrales nucleares usan el uranio. Mediante un proceso de fisión de su núcleo, consiguen liberar una gran cantidad de calor, cuyo calor se usa para generar vapor de agua que permite hacer mover una turbina que al girar genera energía mecánica. Mediante el alternador, esta energía mecánica se transforma en energía eléctrica, que se trasvasa a la red para poder ser consumida. Hay dos tipos de centrales nucleares, las de reactores de agua a presión y las de reactores de agua a ebullición. Ambas constan de tres estructuras principales: el edificio de contención donde se ubica el reactor y tiene lugar la fisión, la sala de turbinas donde la energía mecánica se transforma en energía eléctrica y el sistema de refrigeración. La diferencia entre los dos tipos de centrales es que en los reactores de agua a presión el vapor se genera en el generador de vapor y en los reactores de agua en ebullición tiene lugar en el propio reactor. Nos centraremos en los reactores de agua a presión, que son los más abundantes en el territorio español. En el edificio de contención se utiliza combustibles que da lugar a la fisión. El combustible que se usa en la fusión es el uranio, concretamente dióxido de uranio al 4.5%. Se introduce en forma de pastillas dentro de unos tubos, creando varitas de combustible que se unen para formar elementos de combustible. El conjunto de unos 160 elementos constituyen el núcleo del reactor. Este núcleo se introduce dentro de una cubeta de acero inoxidable de 30 centímetros de grosor, donde se lleva a cabo un proceso de fisión en los elementos combustibles. Es una reacción que afecta al núcleo de ciertos elementos químicos. Cuando colisionan con un neutrón, el impacto provoca la división del núcleo en dos fragmentos y la liberación de gran cantidad de calor, y de 2 a 3 neutrones, cuyos neutrones pueden provocar nuevas fisiones en otros núcleos, que al fragmentarse producirán nuevos neutrones, de forma que se consigue una reacción nuclear en cadena capaz de automantenerse. Para evitar el sobrecalentamiento de estos elementos, se refrigera mediante un circuito cerrado de agua, que los mantiene a temperatura constante. En el circuito primario, el agua del circuito recoge el calor liberado y se calienta hasta llegar a los 330 grados Celsius. No obstante, no hierve debido a la elevada presión, 162 atmósferas. Esta agua se dirige al generador de vapor, donde intercambia calor con agua que proviene de otro circuito cerrado llamado circuito secundario. El agua del circuito secundario se transforma en vapor. Una vez realizado el intercambio de temperatura, el agua del circuito primario vuelve al reactor para repetir el ciclo y el vapor se dirige a la turbina de vapor. El vapor entra en el cuerpo de alta presión de la turbina y se expande. Esto permite hacer mover el eje que atraviesa la turbina y consigue así generar energía mecánica, que recoge el generador y que a su vez transforma en energía eléctrica esto. Esta electricidad será recogida por un transformador que se encargará de prepararla para que sea trasvasada a la red de transporte, de forma que pueda llegar a nuestras casas y ser consumidas. El vapor que se hace mover la turbina tiene que ser condensado para poder aprovecharlo. Esto sucede en el condensador. Se utiliza agua de mar o de río, que al circular por las cañerías del condensador intercambian calor con el vapor. Todo el funcionamiento de la central se supervisa desde la sala de control, donde un personal bien calificado vela por el buen funcionamiento de la seguridad de la